pública y cultural de obras cinematográficas de largometraje o cortometraje. Literal T, gestor cultural cinematográfico, titular de la empresa y o asociación dedicada a la promoción, difusión o exhibición pública de obras cinematográficas de interés cultural y artístico, utilizando cualquier medio o sistema y que puede ejercer dicha función de forma móvil o itinerante. Literal U, empresas de servicios cinematográficos, empresa constituida de acuerdo a ley y debidamente registrada, dedicada a actividades especializadas, conexas o coadyuvantes a la realización de obras cinematográficas. Artículo 2. Modificación de los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 18 de la Ley 26.370. Modifícanse los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 18 de la Ley 26.370, Ley de Cinematografía Peruana, los mismos que quedarán redactados de la siguiente forma. Artículo 11. Los premios nacionales. El Ministerio de Cultura convoca a concurso y otorga cada año los premios a los mejores proyectos y obras cinematográficas peruanas de cortometraje y largometraje en el ámbito nacional en sus diferentes categorías y etapas. El premio consiste en un apoyo económico no reembolsable. Artículo 12. Requisitos de los proyectos cinematográficos. Los proyectos cinematográficos que se presenten al concurso deben ajustarse a lo señalado en el artículo 3 de la presente ley, incluyendo guión, empresa productora, director, jefes de área cinematográfica, plan de financiamiento, presupuesto, cronograma de producción y plan de rodaje, además de lo que esté fijado en las normas internas que emite el Ministerio de Cultura al respecto y las bases de cada convocatoria. Artículo 13. El jurado. El Ministerio de Cultura designa a un jurado para cada concurso de proyectos y obras cinematográficas, el cual califica y evalúa entre los proyectos presentados cuáles son los que, en base a su calidad y factibilidad, merecen ser premiados con el apoyo económico conforme a lo establecido en las bases. De no recibir proyectos de calidad suficiente, el jurado podrá declarar desierta la premiación. No se podrá premiar más de 2 obras o proyectos cinematográficos de la misma empresa y o director cinematográfico en el año, ni más de 1 obra o proyecto cinematográfico de la misma empresa y o director cinematográfico en un concurso. Artículo 14. Conformación del jurado. El jurado del concurso de proyectos y obras cinematográficas se conformará de acuerdo al reglamento y el procedimiento que dispongan las normas que emita el Ministerio de Cultura sobre el particular, teniendo en consideración para la elección de los miembros del jurado ternas que luego pasarán a sorteo público una vez cerrado el plazo de inscripción para cada concurso. Artículo 15. Entrega de premios. Los premios de los ganadores del concurso de obras y proyectos cinematográficos son entregados a las respectivas empresas productoras para ser utilizados exclusivamente en cualquiera de las etapas de la capacitación, producción, distribución y exhibición de las obras cinematográficas ganadoras. Artículo 17. Apoyo económico de los premios. El apoyo económico que acompaña a los premios de los concursos es de un mínimo de 2.008 UIT y se distribuye por el Ministerio de Cultura con cargo a su presupuesto asignado en la Ley de Presupuesto de la República de cada año. Artículo 18. Supervisión de apoyo económico. El apoyo económico conferido a cada ganador en el marco de lo previsto en el artículo anterior es entregado y supervisado por el Ministerio de Cultura conforme al acta de compromiso que suscribirá el ganador para tal efecto. La empresa productora beneficiaria del premio que no cumpla con sus obligaciones establecidas en el acta de compromiso para el proyecto u obra cinematográfica ganador, no podrá volver a presentarse al concurso anual hasta que devuelva el íntegro del dinero recibido más los intereses moratorios y compensatorios devengados que correspondan, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar por incumplimiento de los compromisos asumidos. Artículo 3. Incorporación de un segundo párrafo en el artículo 16 de la Ley 26.370. Incorpórase un segundo párrafo en el artículo 16 de la Ley 26.370, Ley de Cinematografía Nacional, conforme el siguiente texto. Artículo 16. Ópera prima. Para el caso del concurso de obras cinematográficas de cortometraje, el jurado premiará preferentemente a por lo menos 2 ópera prima. Disposiciones complementarias y finales. Primera.
Toda referencia a la Ley 26.370, al Consejo Nacional de Cinematografía CONACINE, deberá entenderse referida al Ministerio de Cultura a través de sus órganos correspondientes. Segunda, deróguense los artículos 20, 21, 22 y 24 de la Ley 26.370, Ley de la Cinematografía Peruana. Tercera, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 del inciso C de la Ley 26.370, el Ministerio de Cultura organiza e implementa el Archivo Cinematográfico Peruano para la preservación y conservación del patrimonio audiovisual de la Nación. Cuarta, en un plazo no mayor de 30 días, el Ministerio de Cultura aprobará las disposiciones complementarias que se requieren para cumplir con lo dispuesto en la presente ley. Bien, marcar asistencia para proceder a votar. Bien, en estos momentos la representación nacional viene registrando su asistencia. Debemos señalar que se debatió un proyecto de ley de la Ley de Cinematografía Peruana, que fue sustentada por el presidente de la Comisión de Cultura, el parlamentario Aldo Bardales. Esta iniciativa busca promover la producción del cine nacional en todo el país. Las modificaciones de estos artículos es con el beneficio de propiciar obras y proyectos cinematográficos de corto y largometraje, y para lo cual el Estado debe asignar partidas. Debemos señalar también que se propone el manejo flexible por parte del Ministerio de Cultura referente a los concursos, el jurado y la entrega de los premios. Por su parte, en el debate, por su parte, los parlamentarios Julio Rosas y el congresista Javier Díaz Canseco señalaron que en esta iniciativa debe considerarse la cuota de pantalla. La cuota de pantalla significa garantizar la exhibición de las películas peruanas en diversas salas de cine. Señores congresistas, al voto. Al voto el texto presentado a las 11:48, para que no haya duda. Una de las modificaciones en el artículo, como señala el artículo 17 referente al apoyo económico de los premios, es considerar la cifra establecida, que es de 2.008 UITs, así como lo señaló la parlamentaria Mavila y otros congresistas, de incluir el UIT referente al apoyo económico que acompaña los premios de los concursos que se distribuye por el Ministerio de Cultura en base al presupuesto asignado en la Ley de Presupuesto de la República de cada año. Vamos a cerrar la votación. La bancada. Congresista Elías.
Cerrar votación. Han votado a favor 100 congresistas, 0 en contra y 1 abstención. Más. Congresista Salazar, verde. Congresista Reate y verde. Congresista Portugal, verde. Congresista León, verde. Congresista Eguren, verde. En conclusión, han votado a favor 105 señores congresistas, 0 en contra, 1 abstención. Han sido aprobados en primera votación los proyectos de ley 523 y 970 que con un texto sustitutorio modifican diversos artículos de la ley 26370, ley de la cinematografía peruana. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios. Bien. Sí. Congresista Chejáez sobre... Como congresista y miembro de la Comisión de Cultura, pedimos la exoneración de la segunda votación, presidente. Tiene que hacerlo el secretario. Oficialía Mayor señala que la práctica uniforme es que lo realice el presidente de comisión. Siguiente tema, relator. El congresista Pariona votó a favor. Verde. Relator, siguiente tema. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 1221. Se propone reconocer y otorgar el título de héroes nacionales a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que participaron en el operativo Libertad. En debate el proyecto de ley 1221, exonerado del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional por la Junta de Portavoces, por el que se propone reconocer y otorgar el título de héroes nacionales a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que participaron en el operativo Libertad. Tiene la palabra el congresista Urquizo Magia, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Congresista Eguren, antes de que inicie el cuestión de orden, plantea el congresista Eguren. El congresista Eguren tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, en el Consejo Directivo, y es importante además que la representación nacional se entere de los cambios que se están pretendiendo introducir en la mecánica parlamentaria. Me refiero que tradicionalmente la agenda legislativa se planteaban desde la mesa directiva un absoluto desorden en el ingreso de proyectos. Es decir, en el instante se decidía si entraba el punto 1, el 8, el 24 o el 36, y eso le quita predictibilidad al debate parlamentario, le quita predictibilidad al país, resta seguridad jurídica y impide que los propios presidentes de las comisiones y los parlamentarios se preparen, porque no hay forma de prepararse en 40 puntos. Y, señor presidente, le pido atención, y se quedó que en plena autonomía, como corresponde del presidente del Congreso, fije y establezca la agenda parlamentaria. Indicando, además, en el acuerdo que se tomó, que el orden que el presidente decide, y en eso no hay ningún inconveniente y así debe ser, el presidente decide el orden, pero el orden que se plantea sea el orden que se produzca en el debate parlamentario. Y seguramente por algún error
nos estamos saltando ese orden, presidente. Si me permite, congresista Eguren, no es ningún error. Me he tomado esta decisión en atención que he podido observar desde que horas de la mañana están presentes familiares de la persona caída en esta operación. Sin embargo, terminado eso, se va a ver para continuar el orden. Eso fue la única. Congresista Velázquez Quesquén. Señor presidente, yo saludo la decisión que ha tomado el Consejo Directivo, me parece absolutamente conveniente con la predictibilidad. Pero me parece que lo que debe interpretar el Pleno es que cuando se nos ha entregado esta agenda, como no ha sucedido el año pasado, ya por lo menos los despachos congresales saben qué temas se tienen que preparar. Es imposible que un parlamentario pueda ser de bodeguero y que participe en todos los temas. Para eso está el principio de la especialidad. Por lo menos en nuestra bancada lo desarrollamos así nuestro trabajo. Y me parece, sí, presidente, que quede bien sentado. Si usted acá trae 40 puntos, es su prerrogativa como presidente tocar cualquiera de los puntos de la agenda. Porque ¿qué supondría? A veces no llega el presidente de la comisión del punto que sigue. Entonces siempre habrá una inconveniencia, pero hay que hacer un acto de fe. Lo que usted está haciendo ahora abona a la predictibilidad. Y creo que me parece un gran avance lo que se está haciendo, y por eso creo que no hay que ir muy pegado a la letra, literalmente, porque de repente nos vamos a encontrar con debates y discusiones innecesarias. Yo creo que hay que hacer un acto de fe. Si hay voluntad de desarrollar esta agenda, usted habrá tenido razones por las cuales del punto 1 nos hemos pasado al punto 3. Ya creo que es un importante avance de que se conozca con más de 24 horas de anticipación la agenda y que los parlamentarios nos preparemos para poder participar en el Pleno. Gracias, presidente. Bien, además quiero señalarlos que algunos presidentes de comisiones, en algunos otros temas que no es este tema, han pedido que por el tiempo pueda posponer el debate para la siguiente sesión. Yo creo que se ha atendido eso también y se va a atender. No es el tema, es otro tema. Entonces, congresista Urquizo, tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente. Señoras y señores congresistas, los proyectos de ley 1123, 1125 y 1221 ingresaron a la Comisión de Defensa Nacional el 21 de mayo, en el caso de los dos primeros, y el 19 de junio el tercero de ellos. Mediante el proyecto de ley 1123 se propone otorgar el título honorífico de Héroe Nacional al suboficial de Tercera Policía Nacional del Perú, César Antonio Vilca Vega, fallecido en la lucha contra el narcoterrorismo durante el operativo Libertad. Con el proyecto de ley 1125 se propone declarar héroes nacionales a los caídos en los valles de los ríos Apurímac, N y el Mantaro, debido a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. A través del proyecto de ley 1221 se propone reconocer y otorgar el título de héroes nacionales a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que participaron en el operativo Libertad. La Junta de Portavoces, en su sesión del 20 de agosto del presente año, exoneró a estas tres iniciativas legislativas del trámite de comisiones. La Comisión de Defensa Nacional, en el periodo anual de sesiones 2011-2012, conformó un grupo de trabajo a cargo del señor congresista de la República, Daniel Mora Ceballos, para revisar los beneficios para los combatientes de los conflictos en el frente interno y frente externo, cuyo informe fue aprobado en la última sesión realizada en julio pasado y en la que se tomó en consideración las tres iniciativas legislativas aludidas. Este grupo de trabajo evaluó las iniciativas legislativas sobre estas materias que se encontraban en la comisión. Por ello, como resultado de dicho trabajo, se ha presentado el proyecto de ley 1430, el mismo que ingresó a la comisión el día 22 de agosto. El proyecto de ley 1430 propone establecer un marco que otorga la condecoración, reconocimiento, beneficios y seguro de vida al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Teniendo en cuenta, señor presidente,
sobre las materias de las iniciativas legislativas 1123, 1125 y 1221, la comisión ha aprobado el informe y ha presentado la mencionada iniciativa legislativa. Como tal, debo señalar también, señor presidente, que se ha tomado en consideración y obra en las carpetas de cada uno de los escaños la ley 26.841. Esta ley creó el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas. Este Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas está conformado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el sector Educación, el Ministerio de la Mujer, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y un representante de la Universidad Peruana. Esta misma ley, que data del año 1997, dio origen a su respectiva reglamentación, que fue aprobada a través de un decreto supremo 049, mediante el cual se aprobó el reglamento de la ley 26.841, que creó el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas. Lamentablemente el tiempo generó seguramente que esta comisión no entre en actividad y que amerita que estas iniciativas tengan que haber sido o merecer un pronunciamiento de parte de este Consejo Nacional. Como tal, señor presidente, y asumiendo que existe un proyecto de ley, el 1430, que acumula al interior de la Comisión de Defensa los proyectos 1123, 1125 y 1221, se plantea, señor presidente, la cuestión previa para que se acumulen y se establezca a nivel de la comisión el dictamen correspondiente, que incluya las iniciativas legislativas, incluida la 1430 y otras que han sido presentadas por los señores congresistas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento del Congreso. Señor presidente, se está planteando una cuestión previa para el retorno a comisión para la formulación del respectivo dictamen. Muchas gracias, señor presidente. Sin embargo, el congresista Mora había solicitado por vía telefónica su asesor el uso de la palabra. Bueno, mi participación iba a ser en el mismo sentido que lo ha hecho el señor congresista Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa. Se nombró un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Defensa, en la cual se vio todo el tema de condecoraciones, beneficios, seguro de vida, que dio lugar a un proyecto de ley, el 1470 del 22 de agosto, que ha sido aprobada por la Comisión. En consecuencia, además, como lo ha mencionado el congresista Urquizo, existe la ley 26841 de junio del 1997, en que tipifica el caso de la calificación, el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, y cuyo reglamento fue aprobado en 1999 con un decreto supremo 049, donde se dictan los protocolos de a quién se debe dar la calificación de héroe nacional. Todos estos proyectos han ingresado, muchos proyectos han ingresado a la Comisión de Defensa, y estoy de acuerdo con la cuestión previa en el sentido de que pase a comisiones, ¿no?, y que se vea allí este tema y se vaya integrando al proyecto que se ha elaborado. Para que tengan una idea, esta comisión dio como resultado que el Estado debía a todos los deudos familiares decaídos en el BRAE y en otros conflictos externos o internos la suma de 316 millones de soles, y en total había una deuda total acumulada de más de 800 millones de soles. Cuando se ha presentado el gabinete en este hemiciclo, el ministro de Economía ha precisado que ha destinado 220 millones para comenzar a pagar tanto los seguros, riesgo de vida, etcétera, otros beneficios que han dejado de pagar en estos últimos años. En consecuencia, apruebo, o es mi recomendación, secundar la cuestión previa, que se acumulen los proyectos que se mencionan y que retornen a comisión. Muchas gracias.
Bien, congresista Zamudio, congresista Lescano, pero vamos a tomar nota mejor. Zamudio tiene el uso de la palabra. Señor presidente, colegas congresistas, soy autor del proyecto de ley 1125, que propone declarar héroes nacionales a los caídos en los valles de los ríos Apurímac y Ene en el BRAE, en la lucha contra el narcotráfico. Esta iniciativa es de vital importancia para las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, caídos en la lucha contra el terrorismo en el BRAE. Teniendo en cuenta la cantidad de iniciativas legislativas sobre los casos de los combatientes en el frente interno y en el frente externo, la Comisión de Defensa Nacional, en el periodo anterior que tuve la oportunidad de presidir, conformó un grupo de trabajo presidido por el congresista Daniel Mora, cuyo informe se aprobó en la Comisión de Defensa Nacional el 17 de agosto del 2012. Como resultado, se presentó la semana pasada, señor presidente, colegas congresistas, el proyecto de ley 1430-2012, que titula Ley Marco, que otorga la condecoración y reconocimiento de los beneficios y seguro de vida del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Este proyecto es multipartidario, recoge lo planteado en el proyecto de ley 1221, 1125 y 1123, que se basan en los mismos argumentos de la declaratoria de héroes nacionales. En esa dirección, y reconociendo el arduo trabajo realizado por este grupo de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional, estaría totalmente de acuerdo con lo planteado por el presidente de la Comisión y el congresista Daniel Mora en declarar la cuestión previa para que este tema sea debatido en la Comisión de Defensa sobre este tema que es de vital importancia y el hecho de reconocer a nuestros héroes nacionales. Gracias, presidente. Bien, congresista Chejade. Gracias, presidente. Creo que todos estamos de acuerdo, presidente, en efectivamente condecorar, respetar y darle todos los méritos suficientes a estos héroes de nuestra patria. Creo que nadie puede estar en contra de unos proyectos de ley acumulados en la Comisión y acá en el Pleno del Congreso de la República, pero creo que también como congresistas de la República debemos ser respetuosos del Estado de Derecho y la normatividad vigente. Efectivamente, el año 1997, en junio específicamente, se aprobó el marco legal para que una comisión calificadora integrada por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación califiquen estas propuestas legislativas para condecorar a nuestros nobles soldados de la patria. Y es por ello, presidente, que nosotros estamos de acuerdo con el presidente de la Comisión de Defensa, a la cual también tenemos el honor de integrar, en que se vote a favor de la cuestión previa para que pase a la comisión y en un tiempo definido, que creemos no debería pasar de 30 días, se califique esta propuesta para poder condecorar, para poder de alguna manera elogiar a nuestros héroes de la República, que son nuestros soldados anónimos, los soldados que caen en batalla contra estas hordas terroristas, no solamente en el BRAE, sino a lo largo y ancho del territorio de la República. Y es por ello, presidente, que como congresistas de la República, como defensores del Estado de Derecho, tenemos que cumplir con la normatividad y la Constitución y el Estado de Derecho vigente. Y es por ello que, de acuerdo a lo establecido, también proponemos que se pase a la cuestión previa lo más rápido posible y que en una fecha determinada la comisión calificadora, en un plazo, repito, no mayor de 30 días, para que esto no se dilate más, se resuelva en un plazo no mayor de 30 días, repito, calificar y otorgar
las nominaciones y los elogios y las condecoraciones correspondientes a estos héroes de la República que merecen el mayor respeto posible. Y es por ello que nos adherimos a la propuesta de José Urquizo en el sentido de pasar como cuestión previa a la Comisión de Defensa. Gracias, presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, el Congreso de la República es el primer poder del Estado. Y en base a eso tiene la suficiente autoridad para en pleno decidir, señor, si una ley se aprueba o no con proyectos exonerados de dictamen en las comisiones correspondientes. Este asunto, señor presidente, ya se ha discutido en las comisiones y el Ministerio de Defensa no ha hecho ninguna observación. No hay ningún tipo de censura a las personas que van a ser declaradas héroes nacionales. Ante la opinión pública es obvio, señor, que estas personas tienen que ser reconocidas por el Congreso, señor, porque sus familiares están permanentemente demandando el reconocimiento de su patria, porque en situaciones difíciles dieron su vida frente al terrorismo, en situaciones muy difíciles, sin el armamento, sin la seguridad, sin la logística, señor. Y nosotros pensamos, señor, que se ha discutido esto suficientemente. Reitero, el Ministerio de Defensa no ha hecho ninguna observación, ni la comisión que crea esta ley 28841 no ha hecho ninguna censura a las personas que van a ser declaradas héroes nacionales. Los proyectos de ley son presentados por legisladores del oficialismo y esos proyectos la Junta de Portavoces ha dispuesto su exoneración. Uno de ellos presentado por la colega congresista Ana María Solórzano y Teófilo Gamarra y el otro por el mismo expresidente de la Comisión de Defensa, el congresista Tomás Zamudio Briceño. De tal manera, señor, que yo creo que hay las condiciones reales, legales, suficientes para que hoy día aprobamos estas leyes, señor, acumuladas, porque se ha dicho que regresen a comisión para acumular. Aquí en el Pleno también se puede acumular proyectos de ley, señor, inclusive dictámenes. Entonces yo pediría, me pido interrupción al congresista Delgado, congresista Tomás Zamudio me pide, con todo gusto, señor. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. No, nosotros estamos de acuerdo en el fondo del asunto, ¿no? De la necesidad de otorgar un reconocimiento a las personas que defienden nuestra patria. Sin embargo, tal como se ha mencionado, probablemente al momento de elaborar el proyecto de ley no se tuvo en cuenta una ley que ya existe, que es la 26841. La ley 26841 crea el Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas y dice que este Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas, dependiente del Ministerio de Defensa, se encarga de calificar y proponer al Poder Ejecutivo el otorgamiento de título honorífico de héroe nacional que será otorgado por ley expresa. El Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas está conformado por, bueno, acá hay diversos representantes. Entonces, lo que se pretende es, digamos, si existe ya una ley que define. Para que concluya, congresista Delgado. Muchas gracias. Si existe ya esta ley 26841, creo que tenemos que ser respetuosos del ordenamiento, ¿no? Y ahí existen los procedimientos, los criterios de calificación, la Junta a cargo de la calificación. Entonces yo creo que valdría la pena que revisemos este tema para dar una ley que realmente tenga el sustento y sea coherente con la legislación vigente. Congresista Lescano. Señor presidente, yo creo que no se puede maltratar, señor, a los familiares de nuestros soldados y sus oficiales de la Policía Nacional caídos, de ninguna manera, señor presidente. Pero me están pidiendo interrupción el congresista Mulder, el congresista Zamudio me pidió una interrupción también, señor. Yo les concedo sin ningún problema. Las dos interrupciones. El congresista Mulder está en el rol de oradores. Zamudio.
Zamudio. Señalar, presidente, gracias, congresista Lescano, que hay ley vigente, la ley 26841 del Consejo Nacional de Calificación de Acciones Heroicas. Yo soy autor de uno de los proyectos de ley para declaratoria de... Nosotros estamos dispuestos a reconocer el sacrificio de nuestros policías, de nuestros soldados que mueren en la batalla contra el narcotráfico y el terrorismo. Lo que queremos, presidente, es precisamente que la Comisión de Defensa Nacional dictamine y acumule los 3 proyectos más la iniciativa planteada por el grupo de trabajo de Daniel Mora a efecto de sacar una ley que esté al alcance y resuelva este problema de todos nuestros héroes nacionales caídos en combate contra el narcotráfico y el terrorismo. Congresista Lescano. Señor presidente, yo insisto que este tema se debe resolver hoy día. En primer lugar, como ya he dicho, señor presidente, esta ley es antigua, de 1997. Yo no sé si estará constituido esta comisión de calificación, quién es héroe y quién no. Se ha discutido en el Congreso Nacional y, repito, el Ministerio de Defensa ha podido remitir un informe, un documento, observando que ellos tienen que proponer a quienes se declaran héroes o no, y no lo ha hecho. Y eso es un consentimiento tácito, señor presidente, de que están de acuerdo con esta propuesta. No se puede maltratar, señor, de esa manera, porque estos hechos han sido hechos emblemáticos, donde los soldados de las Fuerzas Armadas y los suboficiales de la Policía Nacional han entregado su vida, señor, por la patria. Repito, en situaciones muy difíciles y hasta infrahumanas. Entonces, señor, yo pido que la cuestión previa sea desechada, que aquí se acumulen los proyectos, se aprueben los proyectos, señor, y de una vez... Para que concluya. Demos por zanjado este asunto, señor, porque qué raro que después de debatir por más de 2 o 3 meses se den cuenta que existe esta ley y digan, señor, se regrese a la comisión. No tiene ningún sentido esa fundamentación. Yo pido, señor, que esto se resuelva hoy día. Esto va a ser aplaudido, señor, por el pueblo del Perú, porque es una cuestión de justicia. Y si no, señor, estamos jugando pues con la vida de los peruanos, de los soldados y de los miembros de la Policía Nacional. Yo pido, señor, que se deniegue, se vote en contra de la cuestión previa y se apruebe esta importante ley el día de hoy, señor. Muchas gracias. Bien, congresista Luciana León. Muy buenas tardes, señor presidente. Esta iniciativa legislativa básicamente lo que busca es otorgar un merecido reconocimiento a la heroica labor desempeñada por los valerosos miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que ofrendaron sus vidas en el enfrentamiento contra las huellas narcoterroristas durante ese supuesto satisfactorio operativo Libertad en el BRAE que, como bien sabemos, sucedió 4 meses atrás y que tuvo 8 caídos y muchos heridos. El pasado 9 de abril, en horas de la madrugada, como recordarán, una columna liderada por Martín Quispe Palomino, conocido como el camarada Gabriel, irrumpió en el centro poblado de Alto Quepallato, distrito de Charate, provincia de la Convención Cusco, y secuestró a 36 colaboradores del consorcio Camisea, iniciando el gobierno tras este hecho el denominado Operativo Libertad, con el objetivo de rescatar sanos y salvos a cada uno de los trabajadores, así como capturar a Gabriel y a sus fuerzas subversivas. 3 días después, el 12 de abril, una brigada de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que buscaba a los rehenes fue emboscada. Un grupo de terroristas atacaron un helicóptero de la Policía Nacional y a consecuencia de este ataque falleció la capitana Nancy Flores Paucar de la Policía Nacional, quien era la copiloto de la aeronave. Posteriormente, un segundo helicóptero con 16 policías se trasladaba a Alto Quepallato y fue atacado por esta lacra narcoterrorista, por lo que solo llegaron a descender los suboficiales PNP César Vilca, Lander Tamani y Luis Astuquilca, quienes permanecieron en el campo de batalla.
Al día siguiente, el suboficial Lander Tamani fallece a consecuencia de un enfrentamiento con una columna terrorista, mientras que los suboficiales Luis Astuquilca y César Vilca, quienes repelieron ante este ataque, desaparecen en el fragor del combate. Con fecha 14 de abril, los 36 rehenes fueron liberados por los remanentes de Sendero Luminoso. Lamentablemente, este hecho no pudo impedir que ese mismo día, el 14 de abril, otra patrulla militar fuera emboscada en la selva. A consecuencia de este ataque, los suboficiales Juan Navarro Calle y Constantino Ramos Beteta murieron y muchos soldados quedaron heridos. El 27 de abril, el técnico Jerónimo Chino Anco, el suboficial técnico Lucana Huamani y el sargento primero Manuel Pisco también murieron como consecuencia de los explosivos caseros de otra emboscada. Los días siguen transcurriendo y el 30 de abril, el suboficial Luis Astuquilca, luego de haber permanecido desaparecido por 17 días, llegó caminando solo, recordémoslo, solo a la localidad de Postaquiato con una herida de bala en la pierna derecha. Luego fue conducido a Quiteni para su tratamiento médico correspondiente. Recordemos también cómo a todos nos golpeó el corazón cuando veíamos a un padre buscar solo nuevamente, solo porque lo dejó abandonado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo dejó solo, le dio la espalda a su hijo. Y así, el 2 de mayo, luego de 19 días de desaparecido, encuentra el padre al suboficial PNP César Vilca. Halló su cuerpo sin vida, con la ayuda de solo 2 pobladores de la zona. Este ya había fallecido como consecuencia de sus heridas y fue evidente al encontrar el cuerpo los signos de haber defendido a nuestro país. Para que concluya la congresista León. Proyecto, señor presidente, si me puede permitir más tiempo. Es aquí donde nosotros vemos, luego de recordarles este relato, que han pasado 4 meses, pero pareciera que mis colegas congresistas o son indolentes o son indiferentes ante la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Yo no voy a permitir, señor presidente, que esto suceda. No podemos dar la espalda una vez más, como lo hicieron a nuestras fuerzas policiales y a nuestros suboficiales. No podemos seguir dándole la espalda como lo hicieron ya en Quepachato. No podemos darle acá en el Parlamento Nacional, donde somos representantes de todos los peruanos, a nuestros héroes nacionales. Que recordemos además que fue el mismo presidente de la República quien en Chiclayo mencionó que Astuquilca y Vilca habían sido héroes al defender a nuestra patria en actos heroicos, como se ha mencionado ya en este relato. Aquí, señor presidente, en estos momentos, sin argumentación, quieren decir que vaya. Dele tiempo para que concluya la congresista León. Quieren pedir y dilatar más esta discusión. Ya han pasado 4 meses, señores. ¿Qué más quieren dilatar? ¿Qué más quieren esperar para poder declarar como héroes a los muchachos, a los suboficiales que dieron su vida por nosotros? Si ellos no son héroes, ¿quiénes lo son? Si hay la duda o el interrogante o el temor que luego, como consecuencia de que nosotros podamos declarar a estos muchachos, a los 8 caídos en este operativo Libertad, luego van a venir una serie de casos que también tendremos que nombrarlos actos o héroes. ¿Cuál es el problema? Más bien yo tengo otro temor. Yo tengo el temor de que el día de mañana los jóvenes ya no quieran ser soldados, ya no quieran defender a la patria, porque ven la indiferencia de su parlamento, que es el que tiene la obligación de declararlos como héroes nacionales. Y si tienen algún problema con que sea héroe nacional, porque hay una legislación que establece que se tiene que cumplir unos requisitos, entonces, como lo conversé con el ministro Pedraza, podemos mencionar, y así voy a presentar en estos momentos un texto, para que sean héroes de la patria y no héroes nacionales. Sean considerados héroes de la patria, como fue considerado y nombrado así el
señor Juan Valer y Raúl Jiménez como consecuencia del operativo Chavín de Huántar. Pero no podemos ser indiferentes, no podemos ser indiferentes ante los familiares que no piden plata, no piden dinero, no piden casas, lo único que piden es un reconocimiento para que sus hijos puedan descansar en paz y ellos también finalmente tener esta calma y callar ya este dolor que tienen tanto en el alma. Eso es lo único que puedo manifestar, señor presidente, mencionando que dejemos la cultura del olvido y vayamos y pasemos a la cultura del reconocimiento por nuestros 8 héroes de la patria. Le pide interrupción al congresista Alcorta y al congresista Díaz. ¿Por dónde inicio? Congresista Díaz, previamente. Gracias, presidente. Precisamente para que no vuelva a repetirse, tenemos que saber qué cosa es lo que ha sucedido. En este sentido, vamos a correr una moción de orden del día que espero sea apoyada por mis colegas, a efecto de investigar la corrupción, que es la principal causa, que a diferencia de otras denuncias que se dan, en este caso está motivando o ha causado muertes de jóvenes que efectivamente, ¿quién puede negar que son héroes en la guerra contra el terrorismo? Pero además, presidente, un tema importante, no solamente buscar responsables, que es algo que tenemos que realizar desde el Congreso, sino hacerle el seguimiento a las promesas y buenas intenciones que ha dicho el ministro en la presentación del gabinete, porque no puede volverse a repetir lo que ya sucedió en el sentido de anuncios de reformas o anuncios que ya viene el armamento o que ya vienen los víveres o que se van a mejorar la infraestructura, pero siguen las cosas igual y jóvenes valerosos siguen muriendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista León. Bien, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. A mí lo que me llama profundamente la atención y me sorprende, o sea, la bancada nacionalista, teniendo un presidente que es militar, que ha hecho el Ejecutivo ofrecimientos que parecen ser inviables, o sea, de héroes nacionales, mandar a Tuquilca de agregado, presentan los proyectos y hoy día piden el cuarto intermedio para mandarlo, una cuestión previa. Hay un doble discurso, ¿para qué? ¿Para quedar ustedes muy bien y nosotros quedar mal? ¿No nos están pidiendo el apoyo para hacer la revisión bien hecha? Pero cada uno se ha mandado con un discurso, ¿para qué? Para la televisión, para quedar bien, regios. ¿Acaso no lo hemos visto en la Comisión de Defensa? ¿No lo hemos visto acá en la reunión reservada con el ministro de Defensa del Interior? ¿No lo hemos pedido? ¿No lo hemos enfrentado? ¿Por qué salen con otro discurso acá de nuevo? ¿O estamos de acuerdo en una situación o no jueguen con doble discurso? Acá está la familia arriba, no se puede jugar con la familia. O se les llama el ministro de Defensa, el ministro de Interior llama a las familias a una por una y ve cómo soluciona el problema. Porque están pidiendo ustedes una cuestión previa, pero sin embargo presentan el proyecto. Doble discurso no, señores. Fariseísmo no, de ninguna manera. Sean claros si no estén engañando a la familia arriba. Concluya, congresista León. Tajantemente la cuestión previa, porque eso significa dilatar y mayor indiferencia. Y en segundo lugar, mencionar que las buenas intenciones del proyecto de ley del congresista Mora va a regir para los actos que surjan luego de aprobada la norma, es decir, no incorporaría a los héroes del operativo Libertad, por eso tampoco es viable, y lo viable es que el día de hoy podamos aprobar esta norma que también ha tenido la iniciativa del proyecto de ley de la congresista Solórzano y del congresista Zamudio, porque ellos de la misma manera que nosotros sintieron el dolor de los familiares en ese momento. Sigamos en pie en esa línea entonces. Eso es todo, presidente, gracias. Mira, la presidencia, en nombre de la representación nacional, saluda a la directiva de la Ciudad Peruana de Síndrome de Down. Se encuentran en la galería. Que desarrolla este domingo la 7ª carrera denominado Corre Conmigo 5 kilómetros para celebrar la vida de las personas con síndrome de Down. Continuamos, congresista Mulder. Presidente, yo quiero aquí poner en relieve una increíble incoherencia que se está empezando a dar aquí en el Congreso. Primero, incoherencia entre todos nosotros mismos, porque cada vez que hay hechos en los que mueren soldados enfrentados al terrorismo en nuestro país, aquí hacemos sendos minutos de silencio
que son seguidos por discursos altisonantes en donde la palabra héroe brota a cada rato de los labios de los parlamentarios de todas las bancadas. Nuestros héroes, rendimos homenaje, minuto de silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Una segunda incoherencia que estoy viendo, presidente, es que con respecto a esto, dos congresistas de los tres proyectos, dos congresistas de la bancada oficialista, que es la que está reclamando que esto pase a las calendas griegas, son los autores de los proyectos. Entonces, ¿cómo es que en su propia bancada hay quienes sabotean a los autores de un proyecto? Y en tercer lugar, presidente, el hecho de que usted, como presidente del Congreso, haya determinado que este tema entre en discusión, que es una prerrogativa que le corresponde, pero que es nada menos que desautorizada por su bancada. O sea, si la bancada del presidente del Congreso le dice al presidente del Congreso que quiere que el tema que el presidente del Congreso ha puesto en agenda no se vea, es una desautorización de su bancada, presidente. Entonces, tercera incoherencia que se está demostrando aquí, con faltas de coordinación y evidentemente con falta de pantalones para poder enfrentar un tema de una manera mucho más concreta. Porque es claro, señor presidente, que este es un tema en donde hay discusión, sin duda, es un tema, retiro cualquier ofensa que pueda hacer. Pero aquí es un tema en donde hay temor a aprobarlo, porque se considera de que tiene que haber otro tipo de condicionantes, o que se va a abrir una caja de Pandora para que todos los demás también se incorporen. Bueno, ¿y qué? Que se presenten pues los proyectos, presidente. Si alguien considera que alguna otra acción de armas que hubiese sido merecida de un acto de heroísmo tiene que ser también con una declaración del Congreso, que presenten sus proyectos, presidente. Pero acá están los proyectos concretos de las últimas acciones y nosotros tenemos que tomar una decisión al respecto. Ahora, ¿qué decisión se está pidiendo que se tome para la cuestión previa? Que se analice una ley vigente. O sea, que la leamos. Una cuestión previa de ¿cuántos segundos? 10 segundos que nos demora leer una ley, presidente, que tiene una cara, una página. Porque aquí ya está todo establecido. La pregunta sería, ¿cuántas personas ha declarado héroe esta comisión que está vigente del año 90? ¿Cuántas? Ninguna, pues, presidente. Entonces, aquí el tema es absolutamente claro. ¿Se quiere o no se quiere reivindicar a estos soldados? ¿Se quiere o no se quiere reivindicar a estas personas que han sido enviadas por políticos como nosotros a enfrentarse bala abierta y cara abierta al terrorismo? Para que concluya el congresista Mulder. Yo reclamo ahí, presidente, una acción de coherencia. Y no nos dejemos llevar por el subterfugio de ver qué pasó. ¿Cómo que qué pasó, presidente? ¿No fue evidente? O sea que tenemos que ver si alguno de ellos en realidad fue cobarde o están muertos, presidente, y están muertos en acción de armas, pudiendo haber sido estudiantes aquí en Lima, pudiendo haber sido de otro tipo de acción aquí en nuestra ciudad. No, ellos escogieron esta vida y esta vida los llevó a la muerte, presidente. Y los llevó a la muerte en nuestro país, presidente. Y lo llevó a la muerte en nuestro país por defender nuestro sistema, presidente, sistema que ahora todos nosotros estamos respaldando. Así que yo reclamo el voto inmediato, presidente, y quiero ver las caras y quiero ver los votos para ver quién va a votar en contra de esto. Congresista, antes de continuar, el presidente es presidente del Congreso de todos los congresistas. Así que, congresista Renan Espinosa. Presidente, me pide una interrupción al congresista Mora. Congresista Mora, tiene la interrupción. Simplemente para aclarar que no hay incoherencia, no hay displicentes, no hay congresistas que no tienen patriotismo o que no tienen pantalones. Necesitamos ser coherentes. Se han dado infinitas leyes y cada gobierno ha querido dar una ley para quedar con los dientes abiertos ante los familiares, ante todos nuestros caídos. Son más de 7.000 caídos que tenemos y más de 4.000 procesos judiciales de las viudas que hasta ahora no pueden pagarle sus seguros. ¿Quieren dar otra nueva ley para que no se cumpla? Justamente se formó un grupo de trabajo para ver todos estos temas y que dio lugar a un trabajo consensuado en la Comisión de Defensa. Está el proyecto de ley y sí puedo solicitar para que se incluya en la próxima
en el próximo pleno, pero no podemos hablar que somos insensibles. ¿Le vamos a dar el título de héroe a 7.000 caídos en el Perú? No, está la reglamentación, está la ley para calificación de héroes. Que la Policía Nacional no haya sabido calificar a cada uno de sus combatientes. Para que concluya el congresista Mora. Ni siquiera tiene título de héroe los que cayeron en Chamín de Huántar. Se han pedido 100.000 soles para cada Chamín de Huántar cuando el gobierno debe 316 millones de adeudos a todos los caídos, a sus deudos. Queremos seguir dando leyes para seguir premiando, dando plata, cuando no lo vamos a poder cumplir. Y hay disposiciones ya para calificar a héroes. ¿Queremos que todos los 7.000 sean grados? No, hay determinadas calificaciones y para eso cada instituto tiene su tipo de calificación. No hagamos demagogia con los señores familiares, los respeto mucho, quiero a los caídos, a todos ellos, pero no podemos mentirles con leyes que no se van a poder cumplir. Congresista Espinosa. Me pide una segunda interrupción el congresista Mulder, si usted lo permite, presidente. Congresista Mulder. Agradeciendo al congresista Espinosa por la interrupción. O sea, en primer lugar, presidente, si hay que reprochar, como hace el congresista Mora, a alguien que no cumpla una norma, es al Poder Ejecutivo, no es nuestra tarea. Y me permito recordar que es el Poder Ejecutivo del cual él fue ministro y que es el actual gobierno. Y entonces lo que tiene que hacer su partido, que supuestamente respalda al gobierno, es reclamar que cumplan con las leyes que nosotros damos. Pero no podemos, presidente, los parlamentarios decir, como el Poder Ejecutivo no va a cumplir con la ley, mejor no damos la ley. ¿Cómo es esto, presidente? Las leyes se tienen que cumplir. Y lo que tiene que hacer el gobierno y su bancada ayudarlo a eso es que se cumplan las leyes. Y si a los 7.000 caídos hay que declarar los héroes, cuente con mi voto, no se chupe, congresista Mora. Por alusión, el congresista Mora. El tema es claro. Cuando he sido ministro hemos mandado pedir al Ministerio de Economía para que pague estas deudas y el Ministerio de Economía reiteradamente en los sucesivos gobiernos no ha aportado lo que debe aportar. Ahora ha venido a decir que hay 220 millones para pagar parte de esta deuda que se tiene. Y no nos olvidemos, con los caídos de Bagua solamente se hizo una discriminación y se le dio 82.000 soles a cada caído, despreciando a los demás caídos por actos heroicos en el BRAE. Congresista Renan Espinosa. Presidente, bueno, fuera de todas estas discusiones y peleas, siempre escucho que el Ministerio de Economía es una suerte de otro gobierno. Parece que el Ministerio de Economía fuera otro presidente o fuera otro país, porque siempre le rogamos o le pedimos o nos excusamos que el Ministerio de Economía nunca tiene dinero para nada. Se trata de extragobierno, es otro espacio, es otro orden. Pero fuera de ello, presidente, es una vergüenza que a los familiares de estas personas, que más allá que algunos creen que no son héroes y otros creen que sí lo son, se les haga venir al Congreso, se les enamore desde el momento que pasó esta tragedia,